Hola, la glucosa es el combustible de nuestras células y para poder entrar a ellas requiere de insulina. La ausencia de esta provoca diabetes mellitus y su complicación más severa, que es la cetoacidosis diabética. Si quieres saber cómo diagnosticarla y manejarla en forma adecuada en niños, durante los siguientes minutos vamos a hablar sobre ello, así que acompáñame. Esta molécula que vemos allí es una molécula de insulina y lo que estamos viendo en verde, que parece un jardín, son los canales de glucosa de las células que se activan gracias a la insulina. Entonces, la glucosa entra a la célula gracias a la insulina y la glucosa se requiere para la respiración celular, que tiene como objetivo producir energía. Si no hay insulina, la célula se ve forzada a buscar otra fuente de energía, que son las grasas. Durante el ejercicio o con dietas hipocalóricas, el metabolismo de las grasas es completamente normal. La insulina es producida por el páncreas, enviada al torrente sanguíneo y luego hay unos órganos a los que va a llegar como órganos blancos. Entonces, primero, ¿qué va a hacer la insulina? Pues a las células donde vaya, se va a fijar a los receptores de insulina para que se abran los canales de glucosa y la glucosa puede entrar a las células. Entonces tenemos de primero qué hace la insulina en el tejido adiposo. Pues en el tejido adiposo lo que permite es que se almacene energía en forma obviamente de grasa. En cuanto al músculo, el músculo no tiene cómo almacenar glucosa, el músculo solamente se encarga de utilizarla para respiración celular, o sea, para producir energía. ¿Qué ocurre con el hígado? Pues el hígado almacena glucosa en forma de glucógeno y cuando no hay glucosa, entonces el hígado también puede hidrolizar las grasas en un proceso que se llama beta oxidación. El proceso de la oxidación produce acetilcoenzima A que entra al ciclo de Krebs y en última se va a convertir en energía. Cuando el ciclo de Krebs se satura porque hay un exceso de acetil-CoA, como cuando no hay insulina, entonces el sobrante se convierte en uno de tres ácidos que se conocen como cetonas. Las cetonas son utilizadas por el corazón, por el cerebro y por el hígado como combustible. Si el número de cetonas en sangre es muy alto, como son ácidos, entonces el pH va a descender. La deficiencia de insulina además provoca un exceso en la producción de hormonas de estrés, o sea, en glucagón, en cortisol y en epinefrina. Y estas hormonas de estrés provocan aumento en la producción de glucosa, disminución en la captación periférica de glucosa, un aumento en la proteólisis y un aumento de la lipólisis para producir más ácidos grasos, debido a que las células van a estar en ayuno porque no pueden recibir la glucosa. Bueno, el agua que tenemos en nuestro cuerpo, debido al exceso que tenemos tanto de glucosa como de cetonas en sangre, debido a que no hay insulina, entonces pasa inicialmente del espacio intracelular al espacio intravascular arrastrada por ósmosis. Y el potasio va a salir de la célula al espacio intravascular debido a la acidosis que se está produciendo. Entonces, una vez el agua pasa del espacio intracelular al espacio intravascular debido a la ósmosis, el riñón tiene un filtro también que comienza a eliminar tanto los cetoácidos como la glucosa cuando llega a un umbral. Entonces, esa agua que salió de las células y pasó inicialmente al espacio intravascular va a pasar ahora a la orina para ser eliminada del cuerpo. El problema es que el riñón sí elimina tanto la glucosa como los cetoácidos, pero esa glucosa y esos cetoácidos van a arrastrar no solamente agua, sino que también van a arrastrar
electrolitos. ¿Qué papel juega el pulmón aquí? Pues que como comienza a disminuir el pH sanguíneo, entonces el pulmón comienza a producir, a eliminar CO2 para tratar de equilibrar el pH. Entonces, se aumenta la frecuencia respiratoria para tratar de barrer CO2 y poder controlar el pH. Por último, el cerebro sí utiliza lo que haya. El cerebro utiliza glucosa o utiliza cuerpos cetónicos como combustible. Aquí el problema con el cerebro es que la osmolaridad plasmática también va a influir en él y va a hacer que también por ende aumente su osmolaridad para no deshidratarse. Bueno, vamos a ver lo primero los criterios de una cetoacidosis diabética. Son tres. Entonces debe de haber hiperglicemia, debe de haber una acidosis metabólica provocada por el exceso de cetoácidos y obviamente debe de haber pues una cetosis. Entonces, hiperglicemia, acidosis metabólica y cetosis son los tres criterios de cetoacidosis diabética en niños. La severidad de la cetoacidosis nos la da el valor del pH. Entonces, cuando el pH está entre 7,3 y 7,2, decimos que es una cetoacidosis leve. Si está entre 7,19 y 7,1 es moderada, y si el pH es menor de 7,1, entonces decimos que la cetoacidosis es severa. Que los niños debuten con una cetoacidosis es mucho más frecuente por debajo de los 5 años, cuando hay un bajo nivel socioeconómico, si los pacientes pertenecen a una minoría étnica, si el diagnóstico de la diabetes se hace en forma retardada, cuando los niños son muy flaquitos, tienen un índice de masa corporal muy bajo, o cuando se diagnostica en países con baja prevalencia de diabetes mellitus, porque los médicos y el personal de salud no está sensibilizado con la diabetes mellitus. Y cuando la diabetes ya se ha establecido, entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para que el niño haga una cetoacidosis? Cuando hay pobre control metabólico, cuando el paciente está presentando una gastroenteritis, en las niñas o en los niños que son prepúberes o puber porque se vuelven rebeldes, cuando hay trastornos psiquiátricos, cuando hay acceso limitado a los servicios de salud o si se ha omitido una dosis de insulina. Factores precipitantes a cualquier edad, que se omita una o varias dosis de insulina, el estrés, bien sea psicológico o metabólico, el vómito y la deshidratación. Las gastroenteritis son enemigos terribles de la diabetes para hacer cetoacidosis. El uso de algunos medicamentos o el uso de drogas recreativas, sobre todo en adolescentes. En cuanto a la presentación clínica en los niños pequeños, entonces, ¿cuándo debemos sospechar que un niño está haciendo o está comenzando a hacer una cetoacidosis? Cuando el paciente presenta una acidosis metabólica inexplicada, cuando presenta candidiasis de pañal a repetición, que encuentra el niño adinámico, irritable, que está perdiendo peso, que tiene una deshidratación sin que tenga una gastroenteritis, o en un niño que tiene una hipovolemia inexplicada. Y en los niños más grandecitos, sí la presentación es mucho más parecida a la que hay en los adultos. Entonces uno va a tener poliuria, polidipsia, pueden estar taquicárdicos, se pueden cansar fácilmente porque están en ayuno celular. Cuando hay pérdida de peso inexplicable, nocturia, moniliasis, o cuando el paciente que antes controlaba sin problema sus esfínteres comienza a tener enuresis diurna. Y signos o síntomas que son compartidos por todas las edades: polifagia al principio de la diabetes. Una vez que se comienza a instaurar la cetoacidosis, entonces ya hay porexia, hay náusea, hay vómito. Algo característico cuando están haciendo ya la cetoacidosis es el aliento frutado que tienen estos niños, o un paciente que esté con signos de deshidratación, pero que a pesar de la deshidratación tenga un gasto urinario elevado.
Los hallazgos neurológicos hay que tenerlos en cuenta y pueden ir desde obnubilación hasta el propio coma. Entonces, estos hallazgos neurológicos van a ser una indicación o un indicativo de severidad y hay que estar muy pendiente de estos en el niño en que uno ve bien y comienza a profundizarse en su esfera mental, o en su estado mental, perdón. Entonces, hay que estar pendientes porque puede estar haciendo o puede entrar en un coma. Debemos asumir que como había exceso de insulina y de cetoácidos y que están saliendo por la orina y que están arrastrando agua y electrolitos, entonces cuando un niño llega en cetoacidosis, asumimos que tiene al menos los siguientes déficits. De agua, que tiene un déficit de al menos 70 cc por kilo, o sea que tiene al menos una deshidratación moderada. De sodio, entre 5 y 13 equivalentes por kilo, y de potasio entre 6 y 7 equivalentes por kilo. ¿Qué exámenes de laboratorio debemos pedir? Pues de entrada tendríamos que tomar una glucometría, pedir unos cuerpos cetónicos, unas cetonas en orina, hay que pedir una glicemia central para tenerla de base. Electrolitos, debemos de evaluar la función renal porque la única forma que tenemos de eliminar tanto la glucosa como las cetonas es a través de la orina. No hay ninguna otra forma de eliminarlas. Entonces, un paciente que no tenga una función renal adecuada no va a poder salir de una cetoacidosis. Se deben de tomar también unos gases venosos y un hemograma completo para tenerlo de base. Entonces, ¿qué espera uno encontrar en la glicemia? Pues que esté mayor o igual a 200, que era uno de los criterios de cetoacidosis, que el paciente tenga hiperglicemia. ¿Cómo corroboramos la acidosis? Pues básicamente con los gases venosos y podemos medir o ver el pH que debe de ser menor de 7,3 o un bicarbonato que sea menor de 15 equivalentes por litro. Recordar que la severidad de la acidosis pues nos la da el pH sanguíneo y este pH o esta acidosis va a depender de la tasa de la velocidad con que se estén produciendo las cetonas, de la duración que ha tenido la producción de esos cetoácidos, de la tasa de excreción de los ácidos por orina y de el adecuado control respiratorio de la acidosis. Y la cetosis, pues la medimos básicamente o midiendo las cetonas en orina o midiendo las cetonas en plasma. El problema de medir las cetonas en orina es que en orina se mide el acetato o la acetona, pero no se mide el beta-hidroxibutirato. Y el beta-hidroxibutirato se degrada posteriormente a acetona, entonces esto nos puede dar valores altos de cetonas en orina, aunque la cetoacidosis ya esté resolviéndose. Otra forma que tenemos de medir la acidosis es a través del anion gap. Entonces, sabemos que un anion gap elevado es un indicativo de que se están acumulando cetoácidos o ácidos orgánicos no medibles en sangre. Entonces, con el anion gap también podemos hacer un control adecuado de una cetoacidosis. Otros paraclínicos que debemos de pedir por las pruebas de función renal, entonces hay que pedir un BUN, una creatinina, obviamente hay que pedir un uroanálisis, hay que cultivar al paciente para tratar de determinar qué fue lo que desencadenó la cetoacidosis y como hay alteraciones debido al cambio de pH sanguíneo en el potasio plasmático, entonces debemos de tener preferiblemente una monitoría electrocardiográfica continua. Ah, recordar que el estado ácido básico va a reflejar la severidad de la cetoacidosis. La cetosis la podemos inducir a través de la medición del anion gap si no tenemos cómo medir beta-hidroxibutirato en sangre como tal. Y en estado neurológico, cuando hay un Glasgow menor de 7, esto se ha asociado a un mayor riesgo de que el paciente pueda quedar en un estado vegetativo. En cuanto al estado volumétrico, entre más elevados estén la creatinina, el BUN y la glucosa,
más severa va a ser la deshidratación y mayor va a ser pues el tiempo en que uno pueda llevar al paciente a un estado normal. En cuanto al manejo inicial, entonces lo primero es que debemos de tratar de pesar al paciente, tomar los signos vitales para tenerlos de base y tratar de determinar el estado de deshidratación. Pero recordar que todo paciente que llegue en una cetoacidosis tiene al menos una deshidratación moderada. Estos pacientes deben de ser manejados idealmente en una unidad de cuidado intermedio o en una unidad de cuidado intensivo, pero si uno no dispone de eso, no quiere decir que por eso no lo pueda manejar. El cuidado intensivo aquí lo hace básicamente el cuidado médico. Entonces, aunque no es lo ideal, estos pacientes se podrían manejar en un servicio de urgencias mientras se consigue una unidad de cuidado intermedio o una unidad de cuidado intensivo. En cuanto al tratamiento, la parte fácil es que el tratamiento sigue los mismos principios sin importar qué tan severa sea la cetoacidosis. El manejo debe ser un manejo dinámico y debe haber una monitoría tanto clínica como paraclínica frecuente. Los principios generales son dos: administrar insulina y corregir las anormalidades hidroelectrolíticas. Ah, en cuanto a la deshidratación, lo que debemos de hacer es tratar de minimizar el riesgo de que haya edema cerebral. ¿Y cómo minimizamos eso? Manejando a estos pacientes siempre con soluciones isotónicas. Los pacientes en cetoacidosis diabética no se manejan con líquidos medio isotónicos, un quinto isotónicos, porque entonces la osmolaridad que tendríamos en la solución que estamos administrando sería demasiado baja con respecto a la plasmática y a la celular y a la osmolaridad celular, y esto podría terminar en un edema cerebral, que es la complicación iatrogénica más frecuente en el manejo de cetoacidosis diabética. Entonces debemos reemplazar inicialmente parte de las pérdidas de sodio y de agua, restaurar la tasa de filtración glomerular, hay que vigilar de cerca la función renal y el hematocrito, y si el paciente llega en choque, pues hay que corregir el choque hipovolémico. Aquí, a diferencia de algunas otras entidades como el choque hipovolémico que se da por deshidratación, no podemos corregir con bolos de 20 cc por kilo en forma rápida, porque provocamos edema cerebral. Nuevamente, así estemos pasando líquidos isotónicos, esos líquidos se van a comportar como hipotónicos en el plasma del paciente, que va a estar hiperosmolar. Entonces, la recomendación es que debemos de pasar un bolo de 10 cc por kilo de líquidos isotónicos. Esto debe pasar en una hora. Si el paciente aún no ha salido de su descompensación hemodinámica o de su choque, entonces podríamos pasar otro bolo a 10 cc por kilo en otra hora, pero que no sean más de 2 bolos y que no sean menos de 2 horas. Los líquidos que vienen después del bolo inicial, entonces los vamos a llevar hasta que el paciente esté estable. El déficit restante lo vamos a corregir entre 24 y 72 horas. A mayor severidad de la cetoacidosis, más es el tiempo en que nos vamos a demorar en corregirlo. No debemos correr. La recomendación práctica para corregir el déficit sería manejar los pacientes con un Holiday al 150% y que sean obviamente isotónicos. A ese reemplazo le debemos de restar los líquidos que el paciente comience a recibir en la última etapa de su corrección, pero generalmente después de las primeras 48 horas uno ya ha corregido la mayor parte, entonces ya puede ser un poco más liberal en cuanto al manejo de líquidos. Y otra recomendación es que en general los líquidos de estos pacientes deben de tener potasio a 40 miliequivalentes por litro, no a 20 miliequivalentes por litro, que es lo que maneja uno en los líquidos de mantenimiento de un niño que no está en cetoacidosis. ¿Cómo vamos a manejar la hiperglicemia? Pues obviamente con insulina. La insulina que debemos de utilizar es insulina cristalina, que vamos a pasar siempre en forma endovenosa, ¿de acuerdo? Siempre endovenosa, no intramuscular y no otro tipo de insulinas. Las cetoacidosis se manejan con insulina cristalina. Otra ventaja o una ventaja del manejo es que la dosis no varía. La dosis para el manejo de cetoacidosis es de 0.1 unidad por kilo por hora.
sin importar la severidad de la cetoacidosis, esa dosis de insulina no se cambia. Una forma de prepararla sería colocar una unidad de insulina en un cc de solución salina normal y eso pasárselo al paciente a 0.1 cc por kilo por hora. Entonces, si hacemos una mezcla que tenga una unidad de insulina por una unidad de solución salina normal, o sea, colocamos en una bolsa 100 unidades de insulina en 100 centímetros de solución salina normal. Si el paciente pesa 20 kilos, entonces de esa mezcla le pasaríamos 2 cc por hora. Fácil. Lo ideal es tener dos vías venosas, una vía para pasar los líquidos de mantenimiento y la reposición y la otra vena para poder pasar el goteo de insulina. Una cosa adicional que se recomienda para el manejo de los líquidos es un sistema de dos bolsas. ¿En qué consiste el sistema de dos bolsas? En que por una venita va a ir una mezcla de dos bolsas, una va a tener solución salina normal sola y la otra va a tener dextrosa al 10% en solución salina normal. Si las dos bolsas van a un mismo goteo, entonces al paciente le estaríamos pasando dextrosa al 5% en solución salina normal. Si aumentamos el goteo de la bolsa que tiene dextrosa al 10, podríamos llevar al paciente a recibir hasta dextrosa al 10. Y si aumentamos el goteo de la bolsa que tiene solamente solución salina normal, podríamos llevar al paciente a que reciba una solución que no tiene dextrosa. Entonces, eso nos sirve para ayudar a mantener unos niveles de glicemia relativamente estables. Tener en cuenta que la hiperglicemia siempre se corrige antes de que se corrija la cetoacidosis. La cetoacidosis no se va a corregir hasta que el riñón no elimine todo el exceso de cetoácidos que teníamos y que nos estaban bajando el pH. ¿De acuerdo? Inicialmente estamos manejando al paciente con solución salina normal solamente a Holiday el 150%, pero cuando la glucosa comience a disminuir y cuando disminuya por debajo de 250 miligramos por decilitro, entonces el paciente le pasamos el goteo de solución salina normal a dextrosa al 5% en solución salina normal y allí es donde podríamos utilizar el sistema de dos bolsas. Si la glucosa cae por debajo de 150 miligramos por decilitro antes de que se haya resuelto la cetoacidosis, entonces podríamos aumentar la cantidad de dextrosa que estamos pasando hasta el 10. Nuevamente, para eso sería el sistema de dos bolsas. Generalmente lo que uno busca cuando ya se haya corregido la cetoacidosis es mantener una glicemia en niños grandes que esté entre 100 y 150 miligramos por decilitro y entre 150 y 180 miligramos por decilitro en niños más pequeños. Vamos a reducir la infusión de insulina solo cuando se haya corregido la cetoacidosis. O sea, vamos a pasar a un esquema de manejo ambulatorio solamente cuando ya la cetoacidosis esté corregida. ¿Qué hacemos si el paciente no está respondiendo en forma adecuada al manejo que le estamos dando? O sea, si a pesar de que le estamos colocando un goteo de insulina, los niveles de glucosa en sangre no bajan. Entonces, debemos de pensar que el paciente pueda tener una resistencia severa, como puede ocurrir en la sepsis, o que la insulina se haya preparado en forma incorrecta o que la insulina se esté administrando en forma inadecuada. ¿Cuál sería la solución aquí? Pues preparar una nueva infusión o aumentar la dosis de insulina que el paciente está recibiendo. Pero primero debemos de descartar las posibles causas por las que no nos está sirviendo, ¿de acuerdo? En cuanto al desequilibrio hidroelectrolítico, entonces se considera que la cetoacidosis diabética produce una deshidratación de tipo hipertónico. Hay que hacer una vigilancia entonces del sodio seriado. Uno lo que espera es que por cada 100 miligramos por decilitro que caiga la glucosa sanguínea, el sodio debe subir entre 1.6 y 2.4 miliequivalentes por litro. Si esto no ocurre, nos tocaría aumentar la cantidad de sodio que pasamos en los líquidos o disminuir la velocidad de infusión porque nos arriesgamos a que el paciente nos haga un edema cerebral.
En cuanto al déficit de potasio, entonces asumimos que un paciente que está en una cetoacidosis tiene un déficit de potasio corporal total. Lo que debemos de hacer es comenzar el reemplazo de potasio una vez hayamos pasado el bolo inicial de solución salina normal. Pero aquí algunas recomendaciones. Si el paciente está hipercalémico, entonces debemos iniciar el potasio cuando el potasio se acerque a valores normales y obviamente que el paciente esté orinando. Si el paciente está normocalémico y está orinando, entonces le iniciamos el potasio tan pronto se inicie la insulina y ya habíamos dicho previamente que lo vamos a colocar a 40 equivalentes por litro, o sea 10 cc de catrol por cada 500 de la mezcla de solución salina normal. Si el paciente está hipocalémico, entonces le iniciamos el potasio inmediatamente después del bolo de reanimación y nos demoramos en iniciar la insulina hasta que el potasio esté cerca al valor normal. Hay que hacerle controles horarios inicialmente y reemplazo obviamente de acuerdo a las necesidades y nuevamente debido a las fluctuaciones que puede tener el potasio, entonces lo ideal sería que hiciéramos una monitoría electrocardiográfica continua. En cuanto a la acidosis metabólica, los indicadores que tenemos para ver que se esté resolviendo sería la medición de beta hidroxibutirato en sangre, la medición del anion gap, y a pesar de que pudiéramos medir el bicarbonato, la verdad es que no es una medida de lo más confiable. Entonces, si podemos medir beta hidroxibutirato, perfecto. Si no, entonces nos podemos guiar por el anion gap. Uno considera que la cetoacidosis se ha resuelto cuando tiene dos valores de beta-hidroxibutirato menores de 10.4 miligramos por decilitro o dos valores de pH mayores a 7.3. Recordar que cuando tenemos una acidosis metabólica por cetoacidosis, no es recomendable usar bicarbonato, salvo en situaciones muy específicas y aquí lo ideal sería que el paciente estuviera en una unidad de cuidado intensivo. La monitoría del paciente inicialmente se le debe de hacer horaria. La glucosa debemos medirla inicialmente cada hora y esto habitualmente se hace al menos por las primeras 4 a 6 horas. Los electrolitos y los gases también se miden inicialmente cada hora por las 3 a 4 primeras horas y luego se miden generalmente cada 2 horas. Los parámetros clínicos, pues nada, estos necesitan una monitoría continua. Hay que tomar un electrocardiograma al menos al ingreso. Lo ideal es tener monitoría electrocardiográfica continua. Hay que hacer un control estricto de líquidos administrados y eliminados, así que si el paciente hay que colocarle o sonda nasogástrica o sonda vesical, pues habría que hacerlo en caso de que se necesite. Si el paciente está, sobre todo si el paciente está inconsciente, si está consciente, pues no necesariamente hay que hacerlo, pero esto facilitaría el seguimiento. ¿Cuándo debemos suspender la infusión de insulina y pasar ya a un esquema de insulina móvil? Pues cuando el anion gap, cuando la cetoacidosis se haya resuelto, o sea, cuando el anion gap esté menor de 14 o el beta hidroxibutirato esté menor de 10.4 miligramos por decilitro. Cuando el pH sea mayor de 7.3 o el bicarbonato sea mayor de 15 y cuando la glucosa sea menor de 200 miligramos por decilitro y obviamente que el paciente ya esté comenzando a tolerar la vía oral. Si el paciente nos llega a hacer edema cerebral, que es la complicación más grave en la cetoacidosis y este es debido al manejo inadecuado de líquidos, o se pasan muchos líquidos o se pasan muy rápido o no se utilizan líquidos isotónicos, entonces tendríamos dos opciones. Una sería colocarle manitol, la dosis es de 0.5 a 1 gramo por kilo que se pasa en 30 minutos, o solución salina hipertónica que la podemos preparar en cualquier servicio, solución salina hipertónica al 3%, la dosis de 5 a 10 cc por kilo que se pasa en 30 minutos. Esto era lo que tenía por decir el día de hoy. Espero que esta charla te haya gustado. Si fue así,
No te olvides darle like, suscribirte a mi canal y darle clic a la campanita para que te avise cuando haya nuevas clases. Hasta pronto.